Vamos a iniciar. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de abrir su palabra. Espero que también al abrir la Biblia podamos abrir nuestra cabeza para entender, nuestro oído para escuchar, nuestro corazón para atesorar, también para practicar su palabra. Y gracias a las personas que nos acompañan con su presencia aquí, las personas que se unen también a las redes sociales para recibir palabra de Dios. Dios les bendiga. Juan capítulo 1, por favor, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 con una luz menos, lo vamos a apreciar, gracias. Juan capítulo 1, versículos 29 al 42, no lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero vamos a tratar de captar la idea principal. Muchos años atrás, en los 60s, 70s y 80s, hubo un hambre espiritual en mucha gente aquí en Estados Unidos. Es en esos años cuando también en los 60s, cuando surge el movimiento de los hippies, hay la guerra en Vietnam, hay problemas y escándalos en el gobierno y mucha gente quedó con un corazón pesado y hambriento de algo más grande que ellos. Y fue en ese tiempo precisamente que un evangelista de nombre Billy Graham tuvo tremendas campañas. Miles de personas asistían a los estadios a escuchar a este hombre de Dios. Cientos de ellos pasaban al frente confesando sus pecados, diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Lamentablemente, las grandes campañas evangelísticas han perdido auge, han perdido interés, entonces ya no hay esos grandes eventos masivos. Y la iglesia, los cristianos, hemos tenido que reorganizarnos para continuar haciendo el trabajo, porque ya en los estadios ya no se llenan de 30,000, 40,000, 50,000 personas para escuchar la palabra del Señor. Recuerdo que aquí hacíamos campañas evangelísticas y invitábamos, a veces lo anunciábamos por Radio Esperanza, la gente no llega. Entonces hemos tenido que cambiar la estrategia de acuerdo a la necesidad para de todas maneras cumplir con nuestra responsabilidad. La necesidad existe en la gente, la responsabilidad existe en nosotros, la iglesia. Y hemos tenido que cambiar la estrategia para seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero lo que queremos ver en esta mañana y a través del Evangelio de Juan es eso, cómo el Señor Jesucristo sí tenía mucho impacto en las masas, en las multitudes, pero sobre todas las cosas nos debe de llamar la atención cómo el Señor Jesucristo conecta con el individuo, cómo conecta con el religioso, cómo conecta con la prostituta, cómo conecta con el ambicioso, el codicioso, el ciego, el mudo, el sordo. ¿Cómo conecta el Señor Jesús con el individuo? La manera que lo hace es increíble y lo vemos consistentemente a través del Evangelio según San Juan. Más que eso, más que nunca hoy, en esta mañana, vamos a ver el proceso que Dios quiere ver en cómo Él conecta con un hombre, un solo hombre, y el impacto que Él causa en ese hombre. Y después, ¿qué es lo que ese hombre hace con lo que ha oído y entendido? Ese hombre que ha sido cautivado por la persona del Señor Jesucristo, corre y avisa a otras personas, sus familiares, sus amigos, y le dice: tú tienes que conocer a un tal Jesús que yo conocí ayer. Tú tienes que conocerlo. Y de esa manera, para mí es impresionante lo sencillo que es el método de comunicar el mensaje glorioso que escuchaste ayer. Es impresionante, sencillo y a la misma vez llamativo. Yo creo que si viviéramos así como el Señor Jesús y pesáramos y midiéramos cada palabra que hablamos, cada acción que hacemos,
tendríamos ese impacto. Causaríamos una tremenda impresión en el oyente, en el vidente, y dirían ellos, jamás nadie me ha hablado así. Por ejemplo, cuando los religiosos en una ocasión, recuerdo que envían a sus guardias, ¿no?, a ir a arrestar, a ir a encontrar, a confrontar y a arrestar al Señor Jesús. Y tenían que llevarlo preso ante las autoridades religiosas. Y van los hombres armados de valor y con esa encomienda y con esa autoridad, y encuentran al Señor Jesús predicando con pasión la palabra. Y están allí los hombres con toda la autoridad y están oyendo y están oyendo. Se termina el mensaje después de 2-3 horas, se acaba toda la presentación, se acaba el evento y los hombres regresan ante las autoridades superiores con las manos vacías. Y preguntan las autoridades a esos hombres, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? ¿Saben cuál es la respuesta de ellos? Jamás hemos oído hablar a hombre como ese hombre. Jamás. ¡Wow! No pudieron arrestarlo por el poder de la palabra y la pasión con la que hablaba Jesucristo. No lo pudieron arrestar. No hallaron qué decirle. Estás arrestado, ¿nos puedes acompañar? No pudieron. Por la autoridad y el poder con el que hablaba el Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, hermana, si tú vivieras y hablaras con esa autoridad, con esa pasión, sería tremendo impacto en tus oyentes. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. El título del mensaje de esta mañana es precisamente el lema de toda la iglesia: venid y ved. Ven, ven. No me escuches a mí. No me escuches, no recibas lo que yo te estoy diciendo. Necesito que tú mismo vengas y yo te quiero presentar con aquel que impactó mi vida, aquel que me llenó no solamente la oreja, pero llenó mi corazón. ¿Sí? Venid y ved. Venid y ved de Juan capítulo 1 versículos 29 al 42. Nada más voy a leer algunos versículos para darles la idea de lo que está haciendo Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista es el precursor, el que va anunciando adelante a la gente: prepárense, viene después de mí un personaje que viene y trae palabra de Dios. Prepárense, arrepiéntanse, preparen su corazón. El trabajo de Juan el Bautista es: prepárate porque viene alguien y trae noticias para ti. Vale más que te encuentre con un corazón preparado y listo, porque va a ajustar cuentas contigo. Ese es el trabajo de Juan el Bautista. Y él está todavía una vez más anunciando al pueblo: prepárense. Aquí va, 29 en adelante. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, hablando Juan el Bautista: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, el Padre, a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan está cumpliendo fielmente lo que el Padre le ha comisionado y le ha mandado a hacer. Juan está siendo un fiel oyente y un fiel testigo. Él ha oído, él ha entendido y él tiene que cumplir con el encargo. En gran manera, ese es exactamente el rol y la responsabilidad de cada uno de los
de los creyentes. Una vez más, voy a hacer énfasis en este versículo, el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, para nosotros no representa mucho esto porque no lo entendemos. Nuestra idiosincrasia es diferente a lo de los judíos. Ellos procesaban las cosas porque ellos vienen de un trasfondo religioso muy amplio. De siglos atrás, ellos entienden el plan de Dios, entienden su identidad y entienden su responsabilidad. Entienden que un día en el futuro iba a venir alguien que iba a hacer algo grandioso, maravilloso en sus vidas. El pueblo no sabe cuándo, está en tinieblas, pero Juan sabe cuándo, viene atrásito de mí. Entonces Juan prepara al pueblo para que cuando Cristo viniera, le presentara al pueblo, listo, preparado, aquí estamos, Señor, aquí estamos para recibirte. Juan está preparando al pueblo y Juan tiene 2 discípulos que le han oído, le han entendido y lo han seguido a Juan. Entonces, no termina la presentación de Juan en su persona. No. Debe de terminar en la persona de Cristo. Entonces, Juan solamente está anunciando, yo no soy nadie, yo solamente soy la voz en el desierto que anuncia al pueblo, prepárense, es todo. Pero el bueno es el que viene atrás de mí. Cuando entonces Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo entrar en el escenario, apunta a él y les dice esto a sus discípulos y a todo el pueblo. Les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decimos, ok, pero no lo entendemos. Desde que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿recuerdan cuál fue la diferencia entre el juicio de Dios que iba a caer esa noche a todos, a los egipcios y a los israelitas? ¿Cuál es, en base a qué Dios brincó el juicio sobre X familia? ¿En base a qué? ¿Por qué el juicio de Dios saltaba? La sangre del cordero, la sangre del cordero. Lo que hicieron, lo que Dios les mandó a hacer es, tomen un corderito de esas especificaciones, que esté limpio, no esté manchado, no esté cortado, no esté quebrado, no, tiene que ser perfecto. Lo van a tomar esa noche, lo van a degollar y van a tomar sangre y lo van a poner en los postes de la puerta de la entrada de la casa, aquí, y van a manchar la puerta, el dintel, todo va cubierto con la sangre del cordero. Cuando yo envíe el juicio, ese factor, la sangre del cordero, va a ser el factor determinante para saber si el juicio entra a la casa y mata al hijo primogénito o brinca. Y por eso que en inglés se entiende como Passover, la Semana Santa, la Pascua, porque pasa el juicio de Dios por esa casa y no la toca. Los judíos entienden eso, el Cordero de Dios, así, por todos los siglos hasta esos mismos días del Señor Jesús. Cuando el pecador pecaba, ofendía a Dios, tenía que llevar un corderito, tenía que llevarlo al sacerdote y tenía que degollarlo, tenía que derramar su sangre. Y el pecador decía, Dios, sé propicio a mí, pecador, perdóname, Dios, acepta mi ofrenda humilde. Este corderito no tiene la culpa de mi pecado, pero que la sangre inocente de este cordero represente mi sentir, ¿sí? Ellos estaban haciendo eso por años, nunca entendiendo, yo creo, la gran mayoría de ellos nunca entendió que un día, ¿sí?, Dios iba a mandar al verdadero Cordero de Dios, no el animalito, no, su propio hijo. Capten esta imagen. Por eso es que Juan dice, cuando ve al Señor Jesús, he aquí el Cordero. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verdadero Cordero. Los otros solamente fueron una sombra. Los corderitos, cientos, miles de ellos que murieron, nunca pudieron lavar ni quitar nuestros pecados, pero ese es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan entonces está publicando, está anunciando a la gente, él es el bueno. ¿Entiendan eso? Ok. Juan tiene ¿cuántos discípulos dije? 2. Ok, vamos a seguir adelante. El testimonio de Juan. Juan oyó al Padre. Dios le había dicho, así van a ser, va a aparecer y esa es la señal. Cuando tú veas que el Espíritu Santo en forma de paloma llega sobre él y se posiciona allí, ¿sí? Ese es el bueno. Ese es. ¿Sí? Entonces Juan oyó al Padre, Juan observó al Hijo y él dice, este es. Y le está diciendo a sus discípulos y le está diciendo a cientos de personas que se acercaban todos los días a escuchar el mensaje de Juan. Juan oyó al Padre, Juan observó al Hijo y finalmente Juan obedeció el mandato. Ahora, noten una vez más en el versículo 29 en sus Biblias. Dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue hablando Juan. Ahora, hay otro versículo que quiero resaltar, 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es exactamente lo que había dicho el día antes. Parece ser que hay un énfasis. Muchachos, les estoy diciendo, ese es el bueno. Yo no soy nada. Yo no soy importante. Juan está ocupando su lugar. Yo nada más soy el mensajero. El bueno es ese. En otras palabras, muchachos, su tiempo conmigo ha terminado. A eso es el que tienen que seguir. El trabajo de cada cristiano aquí es precisamente tratar de acaparar la atención de la gente, pero que no nos miren a nosotros. Que el fin de la mirada no puede ser nosotros. Deben de mirar nuestras buenas ¿qué? Obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Al final de cuentas, la atención y la adoración tiene que terminar en Dios. Nuestra obligación es simplemente decir a la gente, mira, Él es el bueno. Juan oye, entiende eso y está acatando el mandato. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. El término de los discípulos. Ahora, cuando esos discípulos, entonces, esos 2 discípulos, dejan a Juan y siguen a Jesús, algo está pasando con ellos. Ellos no entienden toda la cosa y pues bueno, yo creo que Juan está diciendo, muchachos, tienen que desprenderse de mí. Ustedes tienen que seguir a Jesús. Vayan. Noten lo que sucede. 36 una vez más. Mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aparentemente se lo dijo específicamente a sus 2 discípulos. Ahora, noten lo que sucede. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Exactamente eso era lo que quería Juan. Sigue a Jesús, no me sigas a mí. Sigue a Jesús. Dice, y cuando ellos lo iban siguiendo, 38, y volviéndose, o sea, va el Señor Jesús caminando, y Juan les está diciendo, muchachos, ya les dije, ese es el Cordero de Dios. Ellos lo entienden y deciden seguir al Señor Jesús. El Señor Jesús va caminando y atrás vienen los 2 discípulos de Juan, pero no saben qué están supuestos a hacer, excepto seguir a Jesús. Parece que es algo cómico lo que ocurre aquí, a lo menos en mi sentido de humor, yo veo algo de comicidad aquí. Noten 38. Y volviéndose, o sea, se da la vuelta al Señor Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Yo no sé si los pescó con la guardia bajada o yo no sé si ellos anticipaban esa pregunta, pero ellos no encuentran otra pregunta más que, pues, ¿dónde vives? El Señor Jesús les dice, venid y ved. Venid y ved. Wow. En otras palabras, pasen tiempo conmigo. Pero noten la primera vez en que ellos se dirigen a Él. ¿Cómo le hablan?
Maestro, maestro, maestro. ¿Sí? Y maestro es un título honorífico. La gran mayoría de la gente no sabía leer. El que supiera leer, wow, estaba entre los elite. Ahora, el que fuese maestro, wow, tenía educación. Era la gran cosa. Le llaman maestro. ¿Recuerdan ustedes cómo se dirige en el capítulo 3 de Juan Nicodemo a Jesús? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Como maestro. Se oye como que los estoy engañando. No. Capítulo 3 de Juan, búsquenlo. Así dice así, ¿seguro? Ok. Dice 3:2. 3:1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios, ¿cómo? Como maestro. Era un buen título, pero no era suficiente. No era suficiente. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús sabe lo que ellos necesitaban. El Señor Jesucristo sabe lo que tú necesitas. Y si solamente el único título que le damos a Jesucristo es un buen maestro, estamos en problemas. No necesitamos un maestro. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y por eso es que me encanta una vez más la manera tan directa que el Señor Jesús corta a Nicodemo y dice, vamos a aclarar las cosas, Nicodemo. Tú no necesitas un maestro. Tú necesitas un Salvador. Tienes que nacer de nuevo. Radical el corte. Lo paró en seco y lo puso en su lugar. Tú no necesitas un maestro. Tú eres un maestro. ¿Por qué has venido a mí en la noche? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Nicodemo, tú necesitas mucho más que un maestro. Tú necesitas un Salvador. Regresamos capítulo 1. Lo tratan a él, maestro. ¿Dónde vives? Me llama la atención cómo el título cambia. ¿Sí? Lo voy a leer, me voy a adelantar, después voy a regresar. Voy a seguir. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, que después lo vamos a ver, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y ellos dos pasaron esa noche con Jesús. ¿Qué hablaron? Me hubiera encantado que se hubiera escrito ¿qué hablaron? Algo me dice que el Señor Jesús no perdió tiempo hablando tonteras o cosas que no valían. El Señor Jesucristo una vez, si yo lo conozco, fue bien directo. ¿Saben por qué me han seguido? ¿Saben qué dijo Juan de mí? ¿Saben quiénes son ustedes? ¿Saben cuáles son sus problemas más grandes? ¿Saben cuáles son sus temores más grandes? ¿Saben qué es lo que ustedes más necesitan? O sea, yo creo que esos temas eran justamente lo que Cristo trató con ellos, posiblemente hasta las 3 de la mañana, largo y tendido. De tal manera que cuando amanece al día siguiente, la cabeza de esos dos estaba llena de cosas que jamás habían escuchado. Su corazón palpitaba fuertemente. Alguien los había conocido, alguien los había confrontado y alguien los había cambiado. Al día siguiente salen disparados esos. Miren, ahora dice, versículo 41. ¿Quién? Andrés. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Cómo lo llamaron primero? Maestro. ¿Cómo lo llaman ahora? Mesías. Hemos encontrado al que Dios prometió por medio de Moisés. Lo hemos encontrado. Y deja que te diga, Simón, qué palabrotas nos dijo. Cómo metió su dedo en nuestro corazón y nos dijo todo lo que hemos hecho y nos dijo en lo que nos hemos convertido. Nos habló específicamente de nuestros pecados. Nos habló acerca de nuestras presiones y nuestros problemas. Y nos ha cambiado, Simón.
este es el bueno. Ahora noten el proceso. Empieza con Juan diciendo a Andrés y a su hermano, este es, síganlo. Andrés y su compañero siguen a Jesús y les llena a Jesús la cabeza y el corazón de conocimiento de cosas que jamás habían escuchado. Andrés al día siguiente sale lleno, emocionado y apasionado. Alguien que me conoce todas las maldades que he hecho y como quiera me ama. Wow. Va corriendo con su hermano y le dice, encontramos al maestro. No, ¿qué dijo? Encontramos al Mesías. El término que ellos le dan cambia radicalmente. Este no es un maestro, ese es el Mesías. Ese es el prometido. Ese es el bueno. Y para mí, la manera que ocurren los eventos aquí ilustra a la perfección que es el discipulado. Cristo dice a los discípulos, ¿qué cosa? Ven y ved. Ven y ve. Pasa tiempo conmigo. Conóceme. Ven y ve. Pasa tiempo conmigo. Todos los días Dios hace la misma invitación. Ven. Pasa tiempo conmigo. Experiméntame. Quiero cambiar tu vida. Quiero cambiar tu manera de pensar. Quiero cambiar tu manera de hablar. Quiero cambiar la manera de que te comportas. Experiméntame. Ven. Ven. Cuando Andrés y el otro discípulo son impactados y cambiados, ellos dicen, wow, esto no me lo puedo quedar. Tengo que ir a decirle a otros. Y me encanta la manera que ocurre todo esto. 41 una vez más. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Toma a Simón Pedro y yo no sé si arrastrando lo trajo, porque Pedro decía, hoy tengo mucho trabajo, tengo pescas que hacer, tengo contratos que entregar. Yo no sé qué excusas yo no sé qué dijo Simón Pedro, pero Andrés lo agarró y se lo llevó hasta Jesús. Y le dice, Jesús, ese es Pedro, mi hermano, él debe de escuchar lo que tú me dijiste ayer. Dale duro. Ese es el discipulado. Si Dios ha hecho algo en tu vida, compártelo con otros. No te quedes con ello. No te quedes con ello. ¿Se imaginan ustedes si solamente las personas cambiadas hubiesen sido esos discípulos y ellos no comparten este mensaje? Tú y yo no estaríamos aquí. Algunos de los hombres aquí tal vez estaríamos todavía en cama después de haber tomado toda la noche, después de habernos drogado toda la noche, después de haber andado en vicios. ¿Entienden? Pero ellos escucharon, ellos entendieron y después ellos expusieron el mensaje glorioso. Alguien ha cambiado mi vida. Y Andrés va y agarra a Simón Pedro y lo agarra y lo trae y le dice a Jesús, ese es mi hermano, dale lo que me dice a mí. En una ocasión, un escocés, no sé, el nombre no aparece en el video, pero si ustedes quieren ver The Homeless Man, otra vez este video de Rich Mullins. Él estuvo en Escocia, Rich Mullins, y estuvo compartiendo. Entonces en Europa pues tienen la mente más libre. Entonces van los cristianos a un restaurante y ahí hay licor de todo tipo. Entonces es un bar, restaurante o un restaurante bar. Y está Rich Mullins con unos hermanos en Cristo y compartiendo lo que Dios está haciendo en su vida acá en Estados Unidos y lo que Dios está haciendo allá en Escocia y cuánta cosa, y está compartiendo. Y este hombre escocés está mirando la situación, la plática de este hombre, la pasión de Rich Mullins, y está viendo que otros escoceses que estaban en el bar están observando y están oyendo. Años después, cuando muere Rich Mullins, este escocés cristiano da testimonio en este video. Y dice, yo estoy seguro que los hombres en ese lugar, tenemos, dice en Escocia, un dicho popular que decimos, mira, yo no sé qué es lo que él está tomando,
pero se ve que es feliz. Sírveme lo que le serviste a él también. Dice, yo creo que muchos escoceses que estaban en el bar restaurante y que estaban mirando la pasión y la manera que estaba hablando Rich Mullins de quién era Dios en su vida, yo creo que muchos escoceses se quedaron en ese restaurante pensando, sintiendo o posiblemente diciendo, mira, yo no sé qué le dieron a este hombre, pero yo quiero lo que le dieron a este hombre. Y eso es que cuando un cristiano vive de una manera entusiasta y apasionada, no hay manera como no impactes a tus vecinos. No hay manera. Debemos de causar ese impacto positivo, ¿sí? Seguimos adelante y terminamos. El trato de Jesús. El trato de Jesús para con esos hombres. Cuando entonces, en el versículo 42, ahora recuerden, Andrés ha traído a Simón Pedro y lo presenta ante Jesús. Ahora, de todos los discípulos, todos los primeros discípulos, ¿quién es el que ocupa el lugar más prominente de todos los 12 discípulos? ¿Quién? Juan, ok. ¿Pero Juan el Bautista o Juan el discípulo? Ok. ¿Quién figura como el líder? Casi siempre es el primero que habla. Simón Pedro. Ahora, Señor Jesús sabe exactamente, conoce a este hombre. Me gusta decir de Pedro y a veces puede ser ofensivo, pero no lo es, nada más aguántenme. Cuando yo veo la vida de Simón Pedro, con todos los impulsos, arranques, berrinches, todo el temperamento que él tiene, me gusta decir que Simón Pedro es un diamante en bruto, énfasis en bruto. Tiene una boca, dice unas maldiciones, tiene un temperamento difícil, bien difícil. Sí tiene valor, es un diamante en bruto, énfasis en bruto, pero hay mucho trabajo que hacer. Porque es iracundo, peleonero, maldiciento, de todo. Lo lindo y lo bello de eso es que Dios mira a Simón Pedro y no lo mira por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en él y a través de él. Y qué lindo que Dios te mira a ti así. Porque si te hubiera visto y me hubiera visto a mí solamente como lo que éramos, ahí mismo nos fulmina. Pero nos miró como lo que Él nos puede hacer, la manera que Él nos puede cambiar. Y dice, aquí hay un diamante, nada más que tengo que trabajar. Me encanta lo que le dice a Simón Pedro, versículo 42. Le trajo Jesús, y mirándole Jesús, Simón Pedro no dice ni un pito, no dice nada. Dice Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Yo no sé si Simón se quedó, ¿quién piensas tú que eres? ¿Lo mira Jesús? No le dice, ¿verdad? Mi nombre es Jesús, soy el Mesías prometido. Y quiero decirte que tengo un plan maravilloso para ti. A ver, vamos a sentarnos, ¿verdad? Te doy mi tarjetita de presentación. No. El Señor Jesús va al grano. Ok, 3 cosas que el Señor Jesús habla acerca de Simón Pedro. 2 cosas. Una, Él es muy directo. Tú te llamas así, tú eres así. Yo tengo planes para ti. Y en el cambio que el Señor Jesús, en las palabras que Él comunica a Pedro, tú te llamas Simón, eres hijo de Jonás, pero te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner Cefas. Cefas quiere decir piedra, alguien sólido. Alguien sólido. ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús? Uno se queda rascando la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, rápidamente, ¿sí? Le trajo Jesús y le dijo, tú eres Cefas, le dice Jesús. 3 cosas que hace el Señor Jesús. ¿Quién es Simón? Miren, vamos a decir, ese es Simón. Traten de sacar el perfil de Simón. Ustedes no conocen a Simón, pero de pronto
Ese es Simón. Ahora, denme sus impresiones primarias de Simón. ¿Fuerte? ¿Bruto? ¿Rudo? Bruto también. Sí. ¿Viejo? Viejo, pero miren, está fuerte. Está viejo, pero está fuerte. Impulsivo. Ok. Simón Pedro a esta edad, por su temperamento, es colérico. Rápido se enciende. Tiene pocos amigos y no los necesita tampoco. Wow. Es un tipo de persona que no lo quieres tener en realidad de amigo porque es muy explosivo. Tampoco lo quieres tener de enemigo porque te va a ir mal. Uno diría, con ese cuadro, no hombre, ni... Imagínate en la noche cuando te lo encuentres una noche oscura en el callejón. Tiene un temperamento difícil, pero ¿saben qué? El Señor Jesús no lo mira como nosotros lo miramos. El Señor Jesús lo mira y dice, hay potencial en este. Hay potencial. Necesito que trabajar, pero hay potencial. Rápidamente, los cambios producidos por Jesús. Número 1, cambia su nombre. Pero el nombre no es la gran cosa. El cambio de nombre era para decirle, hay trabajo que hacer. Le cambia el nombre de Simón a Pedro, que es piedra, alguien sólido, alguien duro. ¿Sí? Pero también le cambia su naturaleza. De un hombre impulsivo, caprichoso, terco, maldiciento, lo lleva a ser el gran apóstol Pedro. Lo lleva a escribir, a ser el líder del grupo que siempre iba para adelante, siempre. Lo lleva a escribir 2 cartas, primera y segunda de Pedro. O sea, no solamente le cambió el nombre, le cambió la naturaleza, de adentro para afuera. Y finalmente, su notoriedad. Ya no era un hombre caprichoso, berrinchudo, maldiciento. Después de que el Señor Jesús trabajó en su vida, se convirtió en un tremendo vocero, tremendo predicador. Tremendo predicador. Tremendo cambio que hizo el Señor Jesús. Quiero decirte nomás, Cristo todavía está en el negocio de cambiar vidas. Todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos Simón Pedros. Dios todavía está cambiando mi vida. Dios está todavía tratando de cambiar nuevas vidas a ti y a mí. Y de esa manera, el proceso de discipulado, una vez más, Juan avisa a 2 de sus discípulos acerca de Jesús. Esos 2 discípulos pasan tiempo con Jesús. Número 3, uno de ellos avisa a su hermano Simón y le trae a Jesús. Ese es el discipulado, muy sencillo. Ese es el discipulado. Ese es el discipulado. Algunos de ustedes tal vez no conocen a Jesús. Y la iglesia y los hermanos aquí y yo queremos ser como Juan el Bautista, que estamos anunciándoles, mira Jesús. Algunos otros queremos ser como Andrés. Ya hemos pasado tiempo con Jesús, lo conocemos. Ha cambiado nuestra perspectiva, ha cambiado nuestro pasado, ha cambiado nuestro pecado. Quiero ir a avisar a mi gente. Quiero ir a avisar a mi hermano, a mi hermana. Quiero ir a avisar a mis vecinos y traerlos a Jesús para que Él también los cambie. Qué proceso tan sencillo de discipulado. Qué sencillo es entender eso. Muy sencillo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hermano Ángel. Oh, Padre Celestial. En realidad, Padre, todo eso es muy sencillo de entender. Muy sencillo de entender, Padre. Ayúdanos a actuar.
Ayúdanos a actuar, Señor. Algunos de nosotros tenemos años sabiendo esto. Ayúdanos a actuar, Señor. Ayúdanos a ser como Juan el Bautista. Ayúdanos a ser como Andrés. Ayúdanos, Señor. Y Padre, si hay alguna persona aquí que todavía no es ni como Simón Pedro, ni como Andrés, ni como Juan el Bautista, que todavía no ha abierto la puerta de su corazón, que hoy sea ese día, Señor. Hoy sea ese día. Que hoy sea ese día, Señor. Qué bueno que estás en la iglesia, amigo, amiga. Qué bueno que estás aquí, qué bueno. Qué bueno que has venido a escuchar palabra de Dios. Y es Dios el que en esta mañana te está hablando. Abre esa puerta de tu corazón. Ábrela. Deja que el Señor Jesús entre a tu vida y te cambie. Te dé un sentido de propósito. Con el perdón, que te dé un sentido de propósito a tu vida. Que traiga a tu vida gozo, sabiduría, entusiasmo, razón de vivir. Ábrele la puerta a Jesucristo. En la quietud de tu corazón, en la privacidad de tu corazón. Di esta oración: Señor Jesús, ven a mi vida, entra a mi corazón, perdona mis pecados, cámbiame por completo. Hazlo hoy, Señor. Hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Animo y exhorto a los hermanos para entender los pasos sencillos que acabamos de ver en esta mañana. Oh, que seas sensitivo, que seas como Andrés, que estés tan emocionado, tan enamorado de Jesucristo, tan apasionado, que no te puedas quedar con ese mensaje. Que lo compartas con otros. Que lo compartas con otros. Padre Celestial, causa una impresión tan grande en nuestro corazón que no podamos quedarnos callados. Que compartamos quién cambió nuestra vida, quién trajo gozo, perdón y paz a nuestro corazón. Y que lo digamos a otros. Ayúdanos, Padre, con esta serie, con esta semana que vamos a empezar de ministerio, de trabajo, de entrenamiento, Señor. Ayuda, Padre, a todos los facilitadores. Sé, Padre, que es un tremendo reto venir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes por 2 horas cada día. Yo sé que es difícil. Pero te pido, Padre, que estemos preparados, Dios, para recibir lo que estos siervos tuyos nos van a impartir, Señor. Cuídalos en el camino a ellos, hazlos llegar con bien aquí a las 8 de la noche y prepara nuestros corazones, Padre, para servir a ellos, así como ellos nos van a servir a nosotros, Padre. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, amén.